Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal Cultura de Turquía. El día de hoy vamos a hablar acerca de un lugar que es muy visitado por todos los turistas que llegan a Estambul y que desean conocer un poco más acerca de la historia de los sultanes. Estamos hablando sin duda de un místico espacio que es el harem del Palacio de Topkapi. Como sabemos, es uno de los más conocidos en la literatura que en Occidente se ha podido dar a conocer. Se menciona mucho este tipo de espacios donde se encuentran las mujeres amantes de los sultanes, en cámaras ocultas, cerradas, llenas de cojines, de seda, de frutas, de agua. Y bueno, aunque en las Mil y una Noches, por ejemplo, se mencionan estos lugares, gracias a la conservación de estos espacios físicos por el gobierno es que hoy en día podemos visitar donde vivió una de las sultanas más famosas de la historia, la sultana Hürrem, por mencionar algunas. Sin duda es el más conocido y renombrado, está dentro del Palacio de Topkapi, como decíamos, y tiene un gran valor arquitectónico. Si usted visita Estambul, no puede dejar de llegar a este lugar. Vale la pena recomendarle que sí dedique todo un día a esta visita, ya que además el Palacio de Topkapi es muy grande, tiene pasillos muy extensos y hay en cada sala piezas muy importantes, piezas sobre todo únicas por descubrir. Y para poder entrar al harem uno tiene forzosamente que pasar primero por el Palacio de Topkapi, o por lo menos si se le pide a uno pagar el boleto para entrar, es decir, no se puede pagar el boleto nada más para el harem. Este palacio fue la residencia de los sultanes otomanos desde el año 1478 y fue construido por el sultán Mehmed II. Posteriormente fue ampliado y reconstruido por sus sucesores, y cada uno puso sus detalles, su gusto impreso en tapices, alfombras, obviamente alcobas y joyería. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este palacio, la muralla que lo rodea tiene 5 kilómetros y fue ocupado hasta el año 1853, cuando el gran sultán Abdülmecid decidió mejor pasarse a un palacio más europeo, casi como de un estilo más inglés, el Palacio de Dolmabahce. El palacio fue cerrado a partir de esta fecha y fue reabierto por el general Mustafa Kemal Atatürk, presidente de Turquía, en el año 1924 para convertirlo en un museo. Nosotros ahora, les decíamos, podemos entrar al harem, y este espacio anteriormente nadie, ni siquiera los sultanes, podían acceder a él de manera tan fácil, debido a que era un espacio donde solamente vivían las mujeres. Este formaba parte del palacio y debemos saber que como vivienda musulmana, pues era parte de dos espacios que eran muy diferenciados. Uno era el Selamlik, que era la zona destinada para los hombres, y otro el Arenlik, el lugar de las mujeres, que decíamos, ni siquiera los dueños o los eunucos podían pasar a sus espacios con la libertad que uno ve en las películas, ya que de hacerlo, pues eso podría incluso traer como resultado la muerte del visitante o del curioso. Fue Mimar Sinan el encargado de diseñar gran parte de este edificio. La zona del harem en sí es un gran laberinto con más de 300 habitaciones y un les decíamos, un gran valor arquitectónico por su delicado gusto y por su mármol. Este harem tenía 3 partes perfectamente diferenciadas: el de los eunucos negros, la sala de las mujeres y los apartamentos del sultán. La zona de los eunucos negros estaba revestida de unos espectaculares azulejos de color azul, y la segunda parte, la zona de las mujeres, bueno, pues esta se construyó con 300 habitaciones agrupadas alrededor de 3 patios: el de la sultana madre, el de las favoritas y el de las concubinas que le hubieran dado algún hijo al sultán, y estaba también el tercer patio, que era el patio de las sirvientas. Todas estas dependencias estaban revestidas, les decía, de hermosos azulejos con techos y cúpulas decoradas con pinturas al fresco, estofados, dibujos florales y paisajes. Debemos recordar, por supuesto, que el arte islámico siempre va a estar
lleno de detalles, de figuras antinaturales, aunque fueran, pareciera réplicas de la naturaleza, realmente más bien va a estar basado en figuras geométricas y sobre todo en decorados casi barrocos por su saturación, sobre todo en los colores que dependían mucho de acuerdo obviamente al sultán, colores que no cualquiera podía utilizar. De las estancias, por cierto, del sultán debemos destacar la cámara imperial, el salón de las chimeneas y el salón de Murad III, que sigue conservando la decoración original del siglo XVI para que podamos conocerla. Poco a poco, con el tiempo, se fueron añadiendo nuevos salones como la biblioteca, baños y un comedor también llamada, un espacio también llamado la sala de la fruta. Todos estos salones estaban decorados con los mejores azulejos de Iznik, techos con cúpulas decoradas de pintura sobre tela, columnas de mármol blanco. Bueno, los baños tenían grifería de estilo barroco. Todas las partes del harem se comunicaban por corredores y se le llamaba el Camino de Oro. Debemos hacer referencia a la existencia que en todo el harem había una gran presencia de esencias, de aceites, de perfumes, sándalo, jazmín, incienso, rosas, obviamente. Incluso hoy en día, si usted visita, por ejemplo, el palacio del sultán, la mezquita del sultán Suleimán, uno puede encontrarse a vendedores que le ofrecen aceites que emulan esos olores para que podamos tener como toda la experiencia sensorial de cómo se vivía dentro de estas habitaciones. Particularmente del harem estamos hablando pues de que era un lugar donde a las mujeres se les procuraba mucho todo lo que tuviera que ver con lo femenino, justamente para darle gusto al sultán y a sus trabajadores. Por ello, el cuidado del cabello, la limpieza, la depilación, el olor, pues eran aspectos que se vigilaban mucho. En el harén se vivía con unas normas muy estructuradas y muy rígidas, debemos decir. Todo estaba basado en una obediencia absoluta a la tradición y se hacían muchas ceremonias. El harem estaba constituido más o menos por unas 1000 personas, contando a las esclavas y a los eunucos. Debemos aquí destacar, por ejemplo, que el jefe de los eunucos sí tenía un gran poder adentro del Estado otomano, tan solo por debajo del gran visir y del experto en las leyes. Las mujeres del harem tenían ahora sí que como meta en su vida dentro de este espacio, pues dedicarle su vida, su devoción al gran sultán, casi divina, una devoción casi divina y una sumisión absoluta. La concubina elegida para pasar la noche con el sultán, al entrar a la habitación, debía mostrar una gran humildad, dejar caer su camisón, que generalmente, por supuesto, era acomodado, arreglado por otro tipo de sirvientas para dejarla a ella exquisita, ¿verdad? Y una vez que ella entraba a la cama del sultán, tenía que hacerlo por los pies, abajo de las sábanas, y así avanzar hasta el dueño del harem. En este inmenso lugar, donde había muchas esclavas de todas razas y procedencias, pues había una jefa, una líder, que era nadie más que la sultana Valida, también llamada Valide, que era la madre sultana. Ella además aportaba su opinión para los grandes asuntos del Estado. Obviamente controlaba todo lo que tenía que ver con la economía del harem. Imagínense nada más cuántas personas trabajaban para él. Era en el siguiente, pero ya en segundo escalón en el orden del harem, era la primera esposa del sultán que recibía el título de Kadun. Era la madre del primogénito y ella estaba muy cerca de un gran poder, puesto que el joven, el niño, sería el siguiente en gobernar. Por lo tanto, ella tenía una gran responsabilidad, pero también, como se vio en algunas ocasiones, hasta la posibilidad de tener una injerencia en lo político. Siguiendo en importancia, nos encontramos a las otras esposas oficiales del sultán y sus favoritas, a las que se les denominaba Iqbal. Después estaban las concubinas, que compartían cama con el sultán y recibían el nombre de afortunadas, Gosde. En el harem, sí, vivían muchas concubinas, no solo las del sultán, sino también las de sus oficiales más importantes, así como las mujeres que serán empleadas para concertar matrimonios de tipo político.
¿Cómo es esto? El conjunto de todas ellas se les denominaba Kariyeler y el sultán podía disponer de ellas a su voluntad. Las sirvientes en sí no tenían ningún contacto con él como concubinas, pero si alguna llegara a ser elegida por él, se le daba una estancia privada para que le prepararan su encuentro, y si después él quería seguir con ella, ya pasaba a la categoría de odalisca. Las odaliscas en sí nunca eran presentadas al sultán, pero aquellas que destacaban por su belleza, su capacidad intelectual y en consecuencia por sus habilidades natas, se le consideraba que quizá podía ser una buena concubina y se le preparaba para hacer bien su labor. Se les enseñaba a bailar, a recitar poesía, a tocar instrumentos musicales y todo aquello que pudiera satisfacer al sultán. Si dentro de esta preparación había alguna que destacara, bueno, ahí es cuando ya se le presentaba oficialmente y se le ofrecía la posibilidad de ascender en la escala del harem, lo que garantizaba disfrutar de una gran seguridad debido a un nuevo papel que podría desempeñar. Pero ¿de dónde procedían estas mujeres? Venían de todo el país, es más, venían muchas también de las conquistas que se hacían fuera. La mayoría de ellas eran extranjeras, ya que solían ser capturadas en la guerra o fruto de regalos. Por eso este tema de repente puede ser complicado, porque algunos mencionan que realmente el Imperio Otomano no se estableció o no se desarrolló no desarrolló una familia puramente turca, sino que hay mujeres de Bulgaria, de España, de muchos países que por su fenotipo también le van a dar a la raza pues otras características. Todas estas mujeres recibían una educación de gran calidad, vale la pena decir, y se les enseñaba todo tipo de artes como la poesía y como la danza, y obviamente pues el conocimiento del Corán, aunque no era necesario que todas fueran musulmanas. De hecho, hay una cuestión ahí: no podían ser todas musulmanas, porque una musulmana no podía tener relaciones con un hombre, o no era bien visto que se tuviera relaciones como ellas tenían, con esa libertad. Las que destacaban en el harem se reservaban para el sultán o para los altos funcionarios del gobierno, y la mayoría de las mujeres que estaban pues eran utilizadas como sirvientas sin tener que cumplir ningún papel sexual y reciben el nombre de mujer de cámara. En sí, siempre se ha tenido la idea de que las mujeres que pertenecían al harem otomano no podían salir fuera del mismo y que esto podía causarles hasta perder la vida. Sin embargo, sí podían salir siempre y cuando fueran acompañadas por un amplio séquito y un grupo de eunucos. Cada mujer en sí recibía un sueldo con oro, y cuando una mujer estaba 9 años ya en él, se le permitía abandonarlo para que pudiera casarse. Es más, el sultán pagaba su boda y además le dotaba con todo lo que necesitara para su matrimonio, es decir, con una fuerte dote. Las mujeres del harem en sí, aunque vemos en las series algo diferente, pues procuraban cuidarse mucho para no tener hijos y buscaban todo tipo de alternativas para no quedar embarazadas, ya que dependiendo de su nivel, si ellas no estaban dentro de las favoritas, pues podía ser que sus hijos fueran utilizados como sirvientes. Las esposas oficiales, por ejemplo, sí pretendían quedar embarazadas y tenían un trato especial, y además esos hijos nunca eran vendidos, aunque pues a lo largo de la historia se ha visto que corrían incluso mucho más peligro, porque al poder ser herederos, pues muchos eran entre hermanos, había muchos crímenes, muchas traiciones. Tristemente era frecuente que se produjeran masacres de niños del harem ordenados por el sultán, y otras veces a estos hijos se dice que los eran vendidos afuera para otros empleados, incluso para ser usados como eunucos. Esto está espantoso, pero bueno, es parte también de lo que recoge la historia. Y hablando de los eunucos, el papel de ellos era muy importante en el harem. Aquí debemos distinguir dos categorías: los eunucos negros, que provenían de la esclavitud y eran africanos, cuya función era particularmente servir y controlar a las mujeres. Todos seguían las órdenes del jefe, que era el miembro de la corte y disponía de gran poder. Ellos pues se encargaban de custodiar al harem, protegían sus puertas, eran los que vigilaban a las mujeres día y noche, y se decía que cuanto más feo fuera, mejor, más valor tenía, porque así controlaban todo, hasta la comida y la ropa de las concubinas. Por otro lado, existían los eunucos blancos, cuya procedencia era mayormente de la zona de los Balcanes. Estos servían
en la escuela del palacio, que era el lugar donde eran instruidos los niños del harem para convertirlos posteriormente en oficiales de genízaros. El jefe de los eunucos blancos tenía mucho poder, mucho, pues era el brazo derecho del sultán y a veces detentaba más poder que incluso el propio visir o primer ministro. Los genízaros formaban la caballería de élite del ejército otomano, solían ser esclavos cristianos previamente seleccionados de las tierras balcánicas y eran instruidos en condiciones durísimas, y a ellos incluso se les permitía no convertirse al Islam. Los eunucos, al ser castrados, no ponen en peligro la virginidad de las mujeres. Se les consideraba menos que hombres porque nunca eran tentados por ellas. La castración la realizaban cristianos, egipcios o judíos y se realizaba siempre antes de la pubertad. Existían 3 tipos de eunucos. El eunuco completo, al que se le extraía todo, pene, escrotos y los testículos. Tras la castración se producía un cambio físico y mental. No tenían barba y la laringe era tan pequeña en dimensiones que eso hacía que la voz cambiara para volverse la de un niño. Este era el eunuco que solía encargarse del harem, pues los otros 2 tipos no le daban total seguridad al sultán. A su muerte, más o menos, pues él se encontraría en una etapa muy joven, casi siempre no pasaban de más allá de los 35 años. Existía el eunuco incompleto al que se le quitaban los testículos, el eunuco parcial al que se le atrofiaban los testículos mediante la técnica de frotamiento, lo cual decían que era espantosamente doloroso. Dentro de la tradición musulmana, ningún hombre podía entrar en un harem de otro hombre, por lo que los eunucos, al ser castrados y ser menos que un hombre, pues no tenían, como que no eran mal vistos y pues jugaban un papel ahí de tutelares. Uno de los espacios más desconocidos del harem era el conocido como cafés, la jaula, y era el edificio donde tenía la residencia el heredero al trono otomano, donde permanecía él hasta que se sustituyera al sultán. Si no llegaba al poder por alguna cuestión, permanecía en el edificio de por vida. El poder otomano utilizaba esta fórmula para que ningún heredero pudiera conspirar para hacerse del poder. Y bueno, pues hablando un poquito de la historia, ya conocemos mucho del sultán Suleimán y Roxelana o Hurrem por la serie, pero nada más vamos a dar un paseo un poquito por estos espacios, por el camino de oro que tanto le mencionan a Hurrem. Como sabemos, fue una famosa odalisca. Ella en 1520 fue capturada por los tártaros, llevada primero a la ciudad de Cafa, donde era un centro importante de esclavos, y posteriormente a Estambul, donde un mercader, tras comprobar que todavía era virgen, la vendió junto a otros esclavos al sultán y fue destinada al harem. Roxelana fue colocada en la posición más baja, y cuando llegó a Estambul el sultán era Selim. Enseguida llamó la atención de Hafize, la primera mujer de Selim y madre de Suleimán el Magnífico. Por eso rápidamente fue alfabetizada y se le enseñó el arte del canto, de la cocina, del bordado, la danza y refinamientos amorosos. Aprendió el turco, el persa, el griego y algo de hebreo. Roxelana destacó por su inteligencia y su saber estar, por lo que enseguida se ganó envidias y enemistades con las otras mujeres del harem. Será el sultán Suleimán quien le va a dar el nombre de Hurrem, que significa la risueña. Cuando Suleimán llegó al poder, él estaba casado con Maidebram Gulbehar, que era una princesa extranjera, la cual pues no le gustaba tanto a Hafize, la madre de Suleimán, aunque después se va a arrepentir de eso, ¿verdad? Ella le había dado un hijo llamado Mustafa, lo cual la hacía ser la favorita. Por ello, Hafize decidió presentarle a Roxelana para quitarle un poquito de esta influencia que tenía. Cuando Suleimán la conoció, se volvió loco de amor y la llamó sus ojos de gacela. Ella explotó al máximo su encanto y su sensibilidad para enamorarlo y enamorarse locamente, y así permaneció hasta que se produjo su muerte. Como sabemos, pues el sultán tenía un hijo llamado Mustafa, fruto de la relación de Maidebram, y era el heredero al trono. Sin embargo, esto no ocurrió, ya que de la relación entre el Suleimán y Roxelana hubieron 5 hijos, y pues dentro de ellos es que va a aparecer el que fue el verdadero heredero. Selim sería su sucesor a su muerte, y de los otros 2 destaca la princesa Miriam, quien tenía la misma belleza que su madre y era muy apreciada por el pueblo otomano, pese a estar casada con pues un visir que acusaban de traidor, conocido como Rustem Pasha. La relación entre Maidebram y Roxelana era
de película, lo que provocó fuertes enfrentamientos entre ellas hasta que un día May atacó a Roxelana arañándola completamente y provocando la intervención de los eunucos del harem, incluso de su propia suegra, es decir, de la madre de Suleimán. Al enterarse Suleimán de lo sucedido, se enojó tanto y se sintió tan avergonzado, y además escuchando todo lo que decía Roxelana, que en ese momento rompió toda relación con Maidebram, quien dejó de ser su esposa legal. La ley musulmana, que vale la pena decir, permite que el sultán pueda tener 4 esposas, siendo la privilegiada la madre del heredero al trono, mientras que las otras 3 pasaban a un lugar menos relevante. Así que, por lo que se sabía, nunca se había producido un matrimonio entre un sultán y una cortesana del harem. Sin embargo, Suleimán decidió casarse con Muhurrem, sin importarle el odio de Maidebram, y al convertirse en la esposa legal fue la primera mujer que impuso un control total tanto dentro como fuera del harem. Suleimán, al casarse con Roxelana, rompió 2 grandes tradiciones dentro del poder otomano. Una, que nunca una concubina se podía convertir en esposa legal del sultán, lo que de verdad asombró todo el imperio. Y 2, permitir que Roxelana se quedara en la corte hasta su muerte en 1558, rompiendo la tradición de que cuando los herederos imperiales alcanzaban la mayoría de edad, se les mandaba a la madre e hijo a gobernar alguna provincia remota del imperio. Es decir, Hurrem siempre estuvo cerca de Suleimán. La primera misión de Roxelana era conseguir que su hijo Selim fuera el heredero de Suleimán, a pesar de que ya tenía Mustafa como heredero. Así que lo que ella hizo fue, parece, dice en la historia, provocar que el sultán mandara estrangular a Mustafa a partir de una serie de intrigas que ella va a ir creando gracias a Rustem Pasha. Incluso ella también tuvo tanto poder para provocar también que la relación entre el sultán Suleimán e Ibrahim Pasha se viera disuelta, también a partir de argucias, ya que tenía como mucho poder y a ella le daban muchos celos. Así que bueno, lo que dice la historia es que Hurrem pues también fue partícipe de muchos complots y tenía mucha influencia, no se fiaba de nadie, y por eso pues parecía como que muchas muertes se dieron injustificadas por su causa. De su relación amorosa, decimos hoy en día todavía hay evidencias de la espectacularidad de su amor, llegando a encontrarse todavía casi 400 poemas de amor que le escribió el sultán Suleimán. Vamos a leer uno. Trono de mi mihrab solitario, mi bien, mi amor, mi luna, mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único amor, la más bella de las bellas, mi primavera, mi amada de cara alegre, mi luz de día, mi corazón, mi hoja risueña, mi flor, mi dulce, mi rosa, la única que no me turba en este mundo, mi Estambul, mi Karaman, la tierra de mi Anatolia, mi Badakhshan, mi Bagdad, mi Khorasan, mi mujer de hermosos cabellos, mi amada de ceja curvada, mi amada de ojos peligrosos. Cantaré siempre tus virtudes. Yo, el amante de corazón atormentado, Mujibibi con los ojos desbordados de lágrimas, yo soy feliz. Roxelana acumuló una gran influencia política, dirigiendo la política exterior del imperio. Destacó también por su apoyo en el campo de la cultura, siendo mecena de numerosos artistas. Hizo muchas obras sociales con donativos a huérfanos de guerra. Realizó obras públicas en Jerusalén y en la Meca. Dio fondos para la construcción de mezquitas, hospitales para mujeres y escuelas. Murió en 1558 y el sultán mandó a construir un mausoleo propio para Roxelana al lado suyo, situada en la parte trasera de la mezquita de Suleimán el Magnífico en Estambul. El sultán vivió 8 años más y no volvió a casarse ni a tener relaciones con ninguna mujer. La historia otomana la recuerda como la única mujer en llevarse el gato al agua del matrimonio y ser una de las mujeres más intrigantes y audaces de todos los tiempos, pasando de esclava a sultana. Como verán, el ser mujer en el harem
No era para nada sinónimo de placer, ni de felicidad, ni de romance, ni de todo lo que vemos en la literatura ni en las películas. Sin embargo, pues es también parte de la historia y sin duda mucho de lo que realmente ocurrió siempre nos será desconocido. Hay que tener claridad de que pues en estos espacios las mujeres eran vistas más bien como objetos. Para nada ellas tenían un lugar digno de ser envidiado, salvo por estas mujeres que pudieron hacer algo más, como es el caso de la sultana Hurrem o la sultana Qasem. Pero bueno, como siempre decimos, esto es parte de la historia y nos ha dado mucho gusto que nos estén acompañando hasta este momento. Vamos a enviarles un gran saludo, esperando que si les gustó lo compartan, sino que nos pongan sus comentarios. Siempre nos da mucho gusto leer todo lo que nos escriben, todo nos parece padrísimo, así seguimos aprendiendo. Y bueno, los dejamos una vez más. Son Raguru Shurus, hasta luego.